celebramos que la CGT haya pedido autorización para realizar la movilización de hoy. Se va a activar el mismo protocolo de seguridad que se activó la última vez, en línea con la calle no se corta, el que corta la calle no cobra y el que las hace las paga. Pablo. Mañana hay una reunión del Comité Central Confederal donde se va a facultar seguramente al Consejo Ejecutivo a tomar todas las medidas necesarias en el momento justo. El instrumento lo iremos generando y lo iremos haciendo. Pero lo que hay que hacer es voltear el DNU. En la política, en la justicia y en la calle. Quizás en el final del mandato del anterior presidente que nosotros acompañamos pudimos haber sido un poco más exigentes. Pero nosotros siempre mantenemos, las autocríticas las hacemos puertas adentro, no a la luz del día, y las hacemos entre compañeros y compañeras en el ámbito que tenemos, que es la CGT. Queda claro cuáles son los intereses, que no representa ni la clase media empobrecida, ni a la gente enojada con la política. Representa los grandes intereses corporativos de nuestro país. Cada vez que se aplicaron estas recetas, cada vez que se quebró la industria nacional, cada vez que se dolarizaron las tarifas y que se le pegó un palazo a los trabajadores, salió mal. ¿Dónde están el presidente del Partido Justicialista, expresidente de la Nación? ¿Dónde está nuestro candidato al que yo voté, Sergio Massa? ¿Dónde están los senadores y diputados de Unión por la Patria que tienen que venir a poner la cara, a estar junto a los trabajadores? Patricia Bullrich, Waldo Huel, que es el ministro de Seguridad de la ciudad, y el jefe de la policía de la ciudad también, y también secretario de Seguridad porteño Diego Kravet, monitoreando todo lo que es la marcha. Hoy 17 días de gobierno y ya esta es la tercera manifestación. Si rompen algo lo pagan, van a limpiar y van a dejar el espacio tal cual el espacio se les dio. La CGT cumplió con lo que pidió, que nosotros le permitimos en función de la convocatoria en un momento, durante media hora aproximadamente, desplazarse un poquito más de la plaza porque no entraban. Para nosotros se cumplió con el objetivo que las arterias principales durante todo el tiempo estuvieron liberadas. Detuvieron, Antonio, una persona que vemos de remera roja. Se estaba filmando. Es un periodista. Que estaban cortando la calle. Vamos a ver. Lo agarró de atrás la policía para llevárselo detenido de atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estaban adentro del local? Rinconaron a las personas que estaban en la vereda contra la vidriera. Estaban pegando a la gente. Pegaron acá a una chica y lo vimos nosotros que estamos parados acá en la puerta. Son unos cobardes. Este lío lo está generando la propia policía. Un bastonazo. A ver qué dice acá. ¿Quién es el dueño? Estamos en vivo, señora. Estamos en vivo, la acaban de escuchar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Pablo, veo este informe y siento que fue hace, no sé, un par de días, al menos, mismo, ¿no? Sí. Porque en este ritmo que estamos teniendo, en este diciembre frenético, claro, esto ocurrió cerca de la 1 del mediodía. Me refiero a el momento de la desconcentración y la represión. Porque antes, y créanme que estuve siguiéndolo muy de cerca durante toda la jornada porque estaba trabajando en otro canal, no estaba ocurriendo esto. De hecho, había operativos de la Federal, de la Ciudad, de Gendarmería, y no hubo un solo disturbio. Ahora, cuando comenzaron a dispersarse los manifestantes, y esto no lo digo yo, lo decían los comerciantes de la zona, aparecieron personas sospechosas. Ellos decían, mira, no venían con las manifestaciones, nadie estaba encolumnado en una bandera o con una remera partidaria, pero hubo lo que vieron que fue la puesta en marcha de este operativo de Patricia Bullrich, muy contenta ella por cómo se desarrolló todo, haciendo referencia a esto de el seguro que lo va a pagar la CGT y demás. Lo cierto es que había sido una manifestación importante, mucha gente frente al Congreso Nacional, de lo que tiene que ver con la CGT, con la CTA, también con movimientos sociales, que dejó varios títulos que ustedes veían y la represión fue pequeña, puntual y posterior. Sí, también la sensación, Luli, de que nos detuvimos durante toda la jornada, desde la mañana cuando iba llevando gente, en la propia cobertura, en ver, bueno, a ver quién pisa la calle, quién no, cómo se va a llevar adelante el protocolo. Lo cierto es que hay una manifestación política concreta que tiene que ver con la forma y el fondo en el que el gobierno de Javier Milei está intentando remodelar la Argentina.
Y fue en ese sentido una movilización muy importante. No es menor, por supuesto, el rol del protocolo llamado antipiquetes o todo lo que conlleva tratar de recortar el derecho a la protesta. No es menor, insisto. Pero de fondo, lo que estamos advirtiendo es que a muy pocos días de asumido el gobierno de Javier Milei, es cierto, ya ha tenido 3 movilizaciones importantes, si contamos la del 20 de diciembre, si contamos los cacerolazos y si contamos esta. El oficialismo dice, bueno, no dejan gobernar, 17 días. Y desde el otro sector, desde la oposición al gobierno, plantean, bueno, pero si en esos pocos días el gobierno plantea un decreto de necesidad de urgencia como el que planteó, y si además presenta en la misma jornada de esta movilización una ley ómnibus que entre muchísimas cosas vuelve a plantear la pretensión de arrogarse facultades legislativas, pues entonces claro que se va a dar una pulsión en la calle muy pero muy rápido y estamos pasando algo por alto. La mega devaluación que ya impacta en precios, que tiene impacto concreto en lo que está haciendo la temporada de verano, en lo que se puede prever respecto de del costo de la salud, del costo de las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá me parece que está el foco del tema. Y la ley ómnibus que hoy mantuvo en vilo, yo no sé si a toda la sociedad, porque lo charlamos también con Lucila, ¿no? Sí. Peloteemos un poco esto, Lu. El agobio que siente la gente respecto de la cantidad de cosas que se le tiran por la cabeza, que son realmente importantes, pero son muy difíciles de asimilar. Sí, no creo ni siquiera que sea a la población civil, por decirlo de algún modo, sino que es al periodismo, a la política misma. Porque vos hablabas del plan de ajuste. Subémosle a esto el mega DNU que entra en vigencia mañana y que no sabemos si va a llegar al Congreso y qué va a pasar allí. Y hoy se suma esta ley ómnibus, que, paréntesis, también tenemos sesiones extraordinarias con otro temario. Digo, es tanto, es tan variado, es tan difícil y es tan poco bajado a tierra en algunos puntos que lo único que hace es marearnos a todos y a todas. Lo que lleva a una discusión pobre, porque termina siendo sobre un título tras otro, porque termina siendo una discusión confusa, no sabés bien quién debatir, con quién debatir, a la política misma, al Congreso mismo, está ya Esteban Paulón, diputado nacional con nosotros, lo lleva a plantearse ¿de qué me agarro? ¿Con qué voy primero? ¿Todo esto para qué? Para marearte, para que vos termines diciendo, ¿sabes qué? Sí, bueno, es un gran lío, la oposición pone palos en la rueda, no entiendo nada, nada funciona, démosle para adelante. Es caótico, Pablo, lo que está ocurriendo. Sí, la tarea de hoy fue realmente muy importante. También estaba trabajando al aire en el momento en que se conoció la ley ómnibus y yo quiero agradecerle a una enorme cantidad de profesionales, de colegas, de dirigentes políticos que estaban leyendo artículo por artículo e iban tratando a través de redes sociales, tratando de explicarle a la sociedad, bueno, qué era lo que se estaba intentando reformar. Y la verdad que son cosas muy, pero muy graves. Se modifica el Código Penal, se habilitan privatizaciones, se intentan facultades delegadas para que legisle el Poder Ejecutivo durante los 4 años de mandato. Congreso, ¿no? Claro. Todo esto tiene que ser discutido, por supuesto, en el Congreso Nacional. Se modifica, no sé, hasta el modo de vestir de jueces en un proceso judicial se modifica. Sí, con toga negra, con martillito de madera. De todo, realmente, francamente, de todo, pero que modifica nuestra vida cotidiana. O sea, uno podría decir, a la Argentina que conocemos, bueno, si todo esto prospera, hasta pronto, ¿no? Con todas las cosas que implican, insisto, en nuestra vida cotidiana. Vamos a intentar hacerlo un rato con Nico, tratar de separar lo más grueso de lo que significa esa ley ómnibus, que insistimos tiene que ser discutida en el Congreso. Sí, sepan que nos vamos a quedar afuera con algunas cosas. Digo. Sí, por supuesto. No hay manera, porque uno va a decir, no, pero yo leí que también estaba esto. No hay manera. Trataremos de ir a lo grueso, pero sobre todo, como lo hacemos en Desiguales, paréntesis, nuestro anteúltimo programa, como hacemos Desiguales desde siempre, el sentido político más grueso y tratar de discutir sobre estas cosas. Ahora, lo último de mi parte, Lu, para la apertura del programa. Algo que decía recién Lucila. Estamos recontra avasallados en la cantidad de cosas. Y eso es parte del plan. Sí. Es decir, el gobierno de Javier Milei entiende que en el momento en que empiece a pegar todo aún más duro en el bolsillo, ya está pegando, pero aún más duro en el bolsillo, y que entren en juego 2 cosas. Primero, ok, hay que sufrir, pero no me la estoy bancando tanto. Segundo, ¿de verdad no había alternativa? Esto en algún momento también se va a poner en juego, porque la idea de la caverna de Milei es un factor muy importante para su gobernabilidad. ¿Qué dice Milei ayer con Majul? Dice, estamos en una caverna, vamos a morir. Y la única manera de no morirnos es salir a pelear con los leones a puño limpio. Bueno, no sé si es tan así. O por lo menos es discutible. Y eso conlleva la idea de que para Javier Milei,
quien piensa distinto está equivocado y es un obstáculo. Y esto en términos democráticos es grave. No es alguien que piensa distinto, no es alguien que piensa que la Argentina puede desarrollarse o puede salir de la crisis de otra manera, no necesariamente con ajuste. Y esto creo que está en el centro de la legitimidad y por eso también todo muy pronto y muy profundo. Creo que este es un marco general que nos permite después ir discutiendo y atajando en una hora de programa tanta cosa, ¿no? Haremos lo que podemos. Les decía, ya está el diputado nacional Esteban Paulón con nosotros y también viene luego el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli, porque hubo un encuentro hoy de senadores, diputados, algunos gobernadores de Unión por la Patria, bueno, para sentar las bases de lo que es un bloque muy importante en la Cámara de Diputados, también tiene su representación, por supuesto, en el Senado. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Charlamos de todo esto. Primero vamos con Nico y con Flor. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Los dos. Porque, Nico, hoy también hubo movimientos con la conformación de bloques en diputados. Sí. Si fuésemos Escandinavia, esta probablemente hubiese sido la noticia política del día. Pero quedó un poco relegada. Somos una península. Quedó un poco relegada porque sí, hoy se oficializó la gestación de un nuevo bloque en la Cámara de Diputados. Digo nuevo porque en realidad es la unificación de 3 bloques que ya estaban presentados, que para que ustedes más o menos le pongan cara, nombre y lo ubiquen en el mapa, podemos hablar de una sociedad que ya venía funcionando entre los diputados que representan al gobierno de Córdoba con los diputados que ingresan por el socialismo de la provincia de Santa Fe. Eso ya viene desde años anteriores. A eso hay que sumarle los 6 diputados nacionales que le quedaron a la coalición cívica de Elisa Carrió, ya sin Carrió. La vamos a extrañar a Carrió, ¿no? ¿O no? Sí. Pues sí, va a estar muy ausente. Y a mí me gustaría escuchar a Carrió con todo esto. Digo, ¿no? Productores. Al Congreso en general. Sí, no, pero Carrió en términos de transparencia, en términos de los decretos, bueno, institucionalidad. Sí, me parece que es una voz suele ser termómetro, no sé si es la guía, pero es termómetro de eso, qué le está pasando a otros sectores, ¿no? Sí. Y bueno, y además de esos 2 espacios, a esos 2 se suma un tercero que a la vez ya era una novedad, que es un bloque que se había presentado como Cambio Federal, que era esta especie de sumatoria de algunos salientes del PRO, como Nicolás Mazzot, como Emilio Monzó, que está Ricardo López Murphy, está Margarita Stolbizer. Digo, es un bloque que si vos lo vas a los nombres es muy interesante porque tenemos una placa, me parece, ¿no? Muchas figuras con mucha experiencia parlamentaria, digo, de Monzó a Stolbizer. Bueno, presidente Pichetto ya te habla de ¿Presidente Pichetto fue un deseo o no? No, presidente del bloque, perdón. Presidente del bloque, sí. Y, bueno, igual no sé, si quieres ser candidato. Más experiencia que Pichetto, yo creo que de que no está Camaño, me parece que quedó como el número. Bueno, otro legislador que también suele ser termómetro de qué están pensando determinados sectores de la política argentina, ¿no? Y para mí lo clave está desde lo numérico, porque estos 23 diputados sí se corren en un acuerdo parlamentario hacia la sanción de una ley que cuente con el aval de la Libertad Avanza, del PRO y la UCR, quedan casi al borde del quórum. Está Esteban Paulón, que enseguida charlamos con él, está aquí en el estudio. Se corrieran en alguna discusión hacia el ala izquierda, centroizquierda de la Cámara de Diputados, es decir, si se reuniera con el peronismo y la izquierda, directamente alcanzan el quórum. Claro. Entonces termina siendo un bloque bisagra para algunas decisiones. Sí, claro. Vamos con uno de sus integrantes entonces, porque decíamos que estaba ya acá Esteban Paulón. Gracias, Esteban, por haber venido. En representación del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe. Así es, gracias por la invitación y felicitaciones por este ciclo. Gracias. Que espero que siga porque es un espacio necesario para el debate público en Argentina. Bueno, lo valoramos mucho, gracias. ¿Qué lugar que va a tener el Congreso, no, a partir de ahora? Porque medio que se está definiendo si se los votó para algo o si un presidente va a decir gracias por todo, lo cerramos por un tiempito. Mira, Luli, el lugar que tenga el Congreso es el que va a definir el Congreso y eso depende de lo que hagamos en relación al DNU y a la ley ómnibus, que como bien decían ustedes, nos hace delegarle, la ley ómnibus pretende delegarle al presidente de la Nación más de 60 competencias que son parlamentarias para que pueda legislar por decreto por 2 años, pero lo más ridículo es que le permite que se autoprorrogue 2 años, o sea, no es que tiene que volver al Congreso para ver si eso funcionó bien y debe seguir. Y creo que si el Congreso convalida esa decisión, esa pretensión autocrática, monárquica que tiene Javier Milei, vamos a estar prácticamente entregándole la llave del Parlamento. Yo veía con enorme emoción, pero también
muy conmovido el miércoles pasado, después de que se conoció el DNU, las miles de personas que marcharon al Congreso, que no marcharon a quemar una puerta, el cacerolazo, que luego de distintos barrios de la ciudad terminó en el Congreso, eran miles de personas realmente, hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Esa movilización no fue a quemar una puerta, no fue con un aerosol a pintar políticos chorros, fue a reclamarnos que asumamos el rol que nos toca, que es ponerle un freno al DNU, y ver ahora en extraordinarias este proyecto de ley que mandó el presidente Javier Milei y ponerle también límites a esa pretensión de pasar por encima de la Constitución Nacional. Esteban, ya que mencionaste el cacerolazo, la crítica del gobierno fue, ¿la gente se movilizó demasiado rápido o ni habían leído el decreto de necesidad de urgencia? Cuando uno plantea que un decreto de necesidad y urgencia va a modificar 366 leyes y normativas, no hay que leerlo, o sea, ya rápidamente uno se da cuenta que es imposible que un presidente pretenda a sola firma llevarse puesto una buena parte del ordenamiento jurídico argentino. Porque obviamente hay un 56% de las personas que votaron a Javier Milei en segunda vuelta y que lo eligieron como presidente y tiene 4 años por delante para gobernar y desarrollar su proyecto político. Pero el 22 de octubre también la gente votó el Parlamento, nos votó, diputados. Yo sé que saqué muchos menos votos que Milei, que vengo de una provincia del interior, pero mi banca tiene la misma legitimidad que su presidencia. Obviamente él se presentó a presidente y yo no, y si yo me hubiese presentado a presidente probablemente no hubiera sacado los votos que sacó él. Pero la legitimidad en democracia es la misma, la base de la legitimidad. Entonces, plantear como ha planteado que somos coimeros y por eso no le votamos el DNU, que no queremos trabajar, las amenazas de Adorni ayer que dijo si van a poner palos en la rueda. Bueno, ¿qué quiere decir si van a poner palos en la rueda? El Parlamento es un poder independiente donde el presidente por decisión popular tiene menos del 10% de los senadores y el 12% de los diputados y diputadas. O sea, esa representación en el Congreso fue también una decisión del pueblo argentino. Totalmente, porque yo creo que, mira, Pablo, a mí me parece que el pueblo argentino ha tenido enorme sabiduría en el voto, obviamente nos equivocamos, ¿no? Pero sabiduría colectiva. Y el pueblo argentino decidió que Javier Milei dirigiera este periodo con algunos cambios que probablemente algunos sean necesarios y habrá que evaluarlos, pero sobre todo con un Congreso que lo controlara. Porque evidentemente en la campaña ya se veía esta tendencia, nosotros lo dijimos. Sí, y de hecho mucho votante que decía, no, bueno, no lo va a hacer porque el Congreso lo va a frenar. Bueno, claro, lo que pasa es que él lo que pretende es mandarnos de vacaciones. Fíjate un detalle, él convoca sesiones extraordinarias, primero manda el DNU, lo que vos decías, Luli, antes de que 500 temas... Es caótico todo. Parece viste cuando está ya a punto de knockout en el boxeo, bueno, te tira sí. Claro. Y claro. Entonces, 500 temas, la gente no entiende nada, la angustia, digo, creo que no terminamos de dimensionar que una de las cosas que están ocurriendo con el DNU cuando se ponga en marcha mañana es que se deroga la ley de alquileres y yo digo, a miles de familias que tienen la angustia de no poder poner una sidra y un pan dulce en la mesa a fin de año, se le va a sumar que no saben a dónde van a ir a vivir a principio del año que viene porque obviamente quedan desprotegidos. Entonces tiró muchos temas y de golpe... Entonces, bueno, en un momento de conmoción intenta que el Congreso quede desorientado y nosotros no tenemos que perder el norte. Por supuesto que hay un tema de contenido y que el socialismo no va a votar nunca ninguna privatización, ni votaría la derogación de la movilidad jubilatoria, ni votaría darle los fondos del ANSES, de la plata de los jubilados que tanto preocupaba a estos sectores, se lo dan al Tesoro para que Toto Caputo se lo timbee en la bolsa. Entonces digo, hay un montón de medidas que nosotros no acompañaríamos nunca, pero hay una primer deformación en el DNU y que la ley lo arrastra también, que es esta pretensión que empezó cuando Milei se estrenó dándonos la espalda. Yo estuve en el Congreso ese día, había asumido hacía poquito, bueno, el 7 juramos, el 10 era el día de nuestra primer sesión, y el presidente decidió irse a hablar a la plaza a un puñado muy pequeño de seguidores y por micrófono un locutor nos decía, diputados, no se vayan, quédense a ver al presidente por televisión. Ah, mira, no tenía ese dato. Claro, había uno que nos llamaba que no, pero ¿cómo me voy a quedar a ver al presidente por televisión que va a darme la espalda? Eso mismo tuvo una continuidad con el DNU y tiene una continuidad con la ley de las bases famosas para la libertad de Argentina, que es una libertad que elimina el derecho de reunión, el derecho de protesta, porque ahora todo pasa a estar criminalizado. Un poco en función de lo que contaba Nico, ¿cómo va a funcionar este bloque? Me resulta muy interesante para hablar del contenido, tanto del DNU, lo de las formas está claro, pero yo escuché, por ejemplo, a Miguel Ángel Pichetto en una entrevista el lunes, si no me equivoco, decir que
en el fondo de las cosas había mucho acuerdo en la desregulación económica por sobre todas las cosas. ¿Cómo va a funcionar el bloque? Mira, que resulta, perdón, sí. Nico, corregime, que resulta determinante para lo que pase en la mayoría. ¿no? Hacemos consenso federal, se llama, Hacemos ¿no? consenso federal, que a su vez estamos también en interbloque con un espacio de 9 diputados y diputadas más que responden a distintos gobernadores del interior. O sea, en total, ¿cuántos diputados y diputadas? Somos 32 diputados que vamos a estar coordinando. Ahora, el 7 de diciembre, cuando se definieron las autoridades de la Cámara, hubo un acuerdo macro entre Unión por la Patria y el PRO que definió que las comisiones se distribuyeran por un sistema DOM. Esa distribución, que en otro momento permitía que los interbloques, sin formalizar el bloque, pudiéramos participar en la vida institucional del Congreso, quedó vedado. Entonces los bloques más pequeños, porque en realidad este megabloque eso es sumatoria de pequeños bloques, claro. Los bloques más pequeños quedamos fuera de toda discusión. Quedar fuera de toda discusión implica que no podés llevar tu opinión a una comisión, no podés llevar un dictamen cuando no coincidís con un proyecto y prácticamente te deja fuera de la posibilidad de llevar las propuestas de la gente que te votó y a quien estás representando. Entonces, de alguna manera eso no, y en una enorme fragmentación que tiene la legislatura, el Congreso nos llevó a decir, bueno, juntémonos en este bloque que tiene como principio y como base, por supuesto, una idea de federalismo, que vamos a ver que en la ley y en el DNU está avasallado totalmente. Digo, esto es la suma del poder público y aparte una ley muy antifederal, porque es una ley que vuelve a poner, te digo, la privatización del Banco Nación, mortal para la producción y el trabajo en el interior. Porque el Banco Nación da mucho crédito. Yo vengo de Santa productivo. Fe, a nosotros en los años 90, el justicialismo, con Carlos Reutemann y Omar Perotti a la cabeza, liquidaron el Banco Provincial de Santa Fe, el agente financiero de la provincia. Eso tuvo un impacto en el agro, en la industria, terrible. Y mi familia viene del campo, y yo sé que siempre el Banco Nación es el que refinancia una deuda, que cuando hay una mala cosecha te tiende una mano, que cuando tenés un seguro ante alguna inclemencia o alguna situación hoy derivada del cambio climático, está ahí para bancar porque es un banco público y tiene ese interés público. Y el banco privado no lo va a tener, el banco privado hace negocio. Entonces, digo, muchas de estas medidas, las retenciones generalizadas, digo, hay muchas de estas medidas que están en la ley y que están en el DNU que impactan enormemente. Entonces nosotros tenemos una idea de defender el federalismo, los derechos de las provincias, la eliminación del Instituto de la Yerba Mate para Misiones. Digo, en cada provincia la alícuota que se le pone a los algodoneras en Santa Fe, digo, en cada iniciativa hay sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Entonces, de alguna manera queremos defender eso y después en los temas... O sea, que no van a votar como bloque, ahí va... Ahí tendremos, a ver, en todo lo que es la idea de defender el federalismo, por supuesto que compartimos esta idea y la institucionalidad también. Eso es lo que los amalgama, digamos. Eso es lo que nos amalgama. Después, en ciertos temas, por supuesto, podremos tener diferencias. Vos te imaginás que el socialismo que ha resistido desde los años 90, las privatizaciones, el menemismo, construimos en su momento el Frepaso, la alianza, que bueno, una experiencia que no terminó. Igual es importante la aclaración, Esteban, porque han jugado aliados del PRO en la provincia de Santa Fe y eso amerita alguna duda, digamos. Socialismo y PRO a mí nunca me cerró, digamos, en términos de esencias, de definiciones políticas, pero... Te diría que eso, visto desde la mirada nacional, cuando uno lo ve y hace el zoom en Santa Fe, Unidos es un espacio donde mayoritariamente estamos el radicalismo y el socialismo, que conformábamos y animábamos el Frente Progresista, al que se sumaron algunas otras fuerzas. Teníamos ahí una contradicción principal, que era el desastroso gobierno de Omar Perotti, y hoy en la práctica es un gobierno que funciona con mucho diálogo. Nosotros fuimos a ese espacio, pero fuimos a elecciones y ganamos la categoría de diputados y hoy tenemos participando en el gobierno ministros, funcionarios, hay mucho diálogo. Entiendo, yo digo que vale la aclaración respecto de cuáles son las bases del socialismo. A ver, Nico. Esteban, vos cuando ves el proyecto de ley que mandaron hoy o que hicieron público hoy, ¿vos te imaginás una discusión que sea, che, no, esto así no, hacelo de nuevo? ¿O te imaginás a 257 personas diciendo, el artículo 85, cambiame, este lo cascamos, este lo derogamos, este... ¿Cómo me cuesta, mirá que trabajé muchos años en el Congreso, me cuesta mucho imaginar cómo es el debate de una ley como esta? Por supuesto que esta ley va a comisiones que se están conformando entre hoy y mañana. Hay 4 comisiones principales que son constitucionales, presupuesto, legislación general y relaciones exteriores, porque también en extraordinarias están los convenios de doble imposición. Claro, porque recordemos que en extraordinarias no va a ser solamente la ley ómnibus, que ya es inmensa, que ya se ganó, sino que es el temario de extraordinarias. Sí, el temario es impuesto a el temario es la caída de todos los tótems de Milei y el libertarismo. Ayer cuando leía en las redes que el gobierno junto a empresarios y
supermercados lanzaba una canasta de 20 productos bajo el nombre de precios selectos o diferenciados. Precios diferenciados, digo, bueno, era el último tótem que le quedaba por tumbar a Milei. Claro, porque dijo, las ganancias claro, también. no va a aumentar impuestos, ahora le cambió el nombre para que no parezca que él impulsa un impuesto que derogó. Entonces llama impuesto a los ingresos personales, que es ganancias y que es ganancia muy similar al que se derogó. Así que ese proyecto, por ejemplo, tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado hoy, al menos en la Cámara de Diputados. Cuando vos lees lo que decide Milei y el modo de estos 17 días, ¿crees que es un a todo o nada o un poco en línea con lo que decía Nico, es para negociar las cosas más fundamentales? Te pregunto también por la característica del presidente, su característica hasta personal. Yo creo que hay una actitud de a todo o nada que es muy autoritaria y nosotros lo veníamos viendo en la campaña. Entonces, hay una pretensión, cuando uno dice una pretensión autocrática, monárquica, parece una exageración, no es una exageración. Una persona que piensa que con una sola firma se puede llevar puestas 366 leyes, una persona que piensa que el Congreso le va a votar artículo 1 o artículo 2, delegación de 60 competencias que tiene el Congreso por 2 años, renovable a sola firma de él por otros 2 años, es una persona que evidentemente tiene una actitud autocrática. Y quiero decir que es importante el rol que cumpla el Congreso, y volviendo a lo que preguntaba Nico, obviamente que las comisiones lo van a tratar. Yo creo que tiene que haber un acuerdo muy importante del conjunto, de la totalidad de legisladores y legisladoras sin diferenciación política, de que hay 2 o 3 artículos que no van a pasar bajo ningún concepto. La delegación no puede pasar bajo ningún concepto, ni siquiera con término. Ni siquiera decir, bueno, por un año que yo. Sí. Si el presidente tiene un proyecto y envía la iniciativa, se votará a favor, en contra, es el juego de la democracia. Esto no es a todo nada. Estamos en un momento de crisis muy profunda. Esta crisis viene de hace muchos años y la verdad que uno sentiría que no es el mejor modo de salir pateando puertas. O sea, hay que ir al diálogo, en el Congreso hay diferentes posiciones, se tienen que construir consensos y el presidente tendrá que aceptar que hay un Congreso con el cual debe dialogar y debe construir esa salida en el marco de su proyecto político y en el marco de lo posible en términos de la correlación de fuerzas en la legislatura. ¿Cuáles son, antes de cerrar, los otros 2 temas que dijiste? Hay 3 en los que no puede pasar. El primero es delegación de facultades. No, delegaciones de facultades. Me parece que lo que se hace con el tema de privatizaciones, dándole carta blanca al presidente, obviamente cada empresa, cada privatización... Hay que estudiarla. Hay que estudiarla y deberá venir empresa por empresa. Y el otro tema que, digo, hay miles, pero digo, derecho ambiental, habilitar las quemas del monte si en 30 días el Estado no las prohíbe. O sea, se presume quemable un terreno. Eso es terrible, no existe en el derecho ambiental. Pero creo que también hay, por ejemplo, cuestiones que simbólicamente son muy pesadas. Primero, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, como decía antes, y la suspensión de la movilidad jubilatoria para que el magnánimo monarca dé el aumento que va a recomponer los ingresos a los jubilados. Después, la desprotección de las trabajadoras en casas particulares, lo digo en femenino porque la enorme mayoría son mujeres. ¿En qué consiste? Se elimina el régimen de protección de la doble indemnización por despido injustificado. Entonces digo, en un proceso donde debiéramos ir a mayor formalización de ciertos trabajos, y este ocupa a muchas mujeres que han sido castigadas en el mercado de trabajo y tienen muchas dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, la verdad que desprotegerlas no parece la mejor vía. Y creo que hay que hacer un análisis. Obviamente, y quiero decir algo que me quedó pendiente de antes, el presidente convoca extraordinarias hasta el 31 de enero, cuando debió haberlo hecho hasta el 29 de febrero. No van a terminar de leer la ley de acá al 31 de enero. Es que, aparte, lo que quiere decir el presidente en esta actitud extorsiva y que se quiere llevar puesto todo por delante es, bueno, tienen un mes. En un mes... Sáquenme todo. Sáquenme todo. Y vos decís, bueno, una ley que modifica... Aparte, digo, cosas disímiles, se mete en derecho del deporte, de las instituciones civiles, elimina el INADI. No, es caótico, digo, realmente la ley es caótica. Realmente pensar que en un mes se va a poder analizar es desconocer el funcionamiento del Congreso. El Parlamento tiene su funcionamiento. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a trabajar enero, febrero, seguiremos en ordinarias, marzo, abril. Lo que lleve, se desguazará, seguirán aprobando o rechazando algunos de los proyectos. Bueno, veremos qué dinámica le damos en el Congreso, pero la verdad que esa actitud extorsiva es decir, en un mes o nada, a todo nada, la verdad que yo creo que más que una estrategia para negociar es una característica personal de la persona que hoy conduce los destinos del país y a la que todos se suben, porque veíamos los videos de Patricia Bullrich, cual sheriff, y aparte, viste, van controlando por monitor los operativos. La verdad que hoy había más, en algunos operativos hay más policías que las personas que están reprimiendo. Y controlaban por los canales de televisión, además. Estaban mirando probablemente, estábamos trabajando en ese probablemente. momento.
Gracias, Esteban, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, seguimos. Ya viene Eduardo Toñoli, que estuvo diputado de Unión por la Patria, que estuvo en una reunión de diputados, diputadas, senadores y senadoras con gobernadores también de ese espacio. A ver qué salió de esa reunión. Y Nico nos cuenta más detalles de la ley ómnibus. Con Flor vamos a hablar también de economía, por supuesto. Ya venimos, corte y estamos. En Bahía Blanca amamos ver televisión pública. Miércoles, 22:30. Televisión Pública. Vení a YPF y canjea la nueva pelota YPF Messi por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo es ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Anfitrión. Miércoles, 23:30. Televisión Pública. Ay, te tiro un dato. Si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Seguimos en Desiguales hablando de todo lo que está ocurriendo en torno a el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo. Ya está sentado en nuestro living Eduardo Toñoli, diputado de Unión por la Patria, porque hubo una reunión importante hoy del bloque opositor para ver, bueno, qué se decidió, cómo se va a actuar en torno a todo lo que está ocurriendo. Pero Nico y Flor tienen algunos, y digo algunos porque honestamente es imposible hablar de todos, los puntos claves de esta ley ómnibus. Nico, ¿arrancamos con vos? Sí, es una tarea titánica la que tenemos que hacer en este olvídate. momento. Trajimos una placa como para más o menos ir tirando títulos y aclarando algunas cosas. Si podemos, mostrémosla, así la usamos como punto de partida. La delegación de facultades es lo que decía recién el diputado Paulón, que tiene que ver con estas 60 facultades, competencias del Congreso que el Poder Ejecutivo está pidiendo delegación por 2 años, prorrogables por otros 2 años. Es decir, todas estas tareas que son exclusivas constitucionalmente del Congreso de la Nación, los voy a adoptar yo en un marco de emergencia por 2 años. Es la primera vez que a partir de un marco de emergencia se ejecutan facultades delegadas. No, la verdad que no. No recuerdo una con esta magnitud, pero no es algo absolutamente extraordinario. Ni tampoco son superpoderes que permiten reasignar partidas, eso es otra cosa, digamos. No. Pero sigamos viendo porque si no nos vamos a estar hasta pasado dale vos. mañana con Llevanos los títulos. Vos. Reforma electoral. Bueno, acá hay un punto que es... Hay una que la explico simple, eliminación de las PASO. Sí. Y hay otra que es... Voy a tratar de resumirlo en 30 segundos, pero es imposible. Lo que plantea es la división del territorio nacional en circunscripciones, dependiendo para la representación en la Cámara de Diputados, dependiendo de cuántos diputados representen a cada provincia. Ejemplo, la provincia de Buenos Aires hoy tiene 70 diputados nacionales, 70 sobre 257. Vos, si votás en la provincia de Buenos Aires, cuando pones la lista de diputados, votás a representantes por toda la provincia de Buenos Aires. Acá lo que quieren es dividir la provincia en 70 secciones. Ahora nos vamos a meter con esa plaquita, así nos mareamos. En 70 secciones distintas, y que vos solo votes a un diputado que sea el que corresponde a tu sector, a tu jurisdicción, a tu circunscripción.
¿Se entiende? Es decir, vos no vas a votar una lista de diputados por toda la provincia, vos vas a votar a uno que va a ser el representante de esa circunscripción de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados. Eso es una reforma electoral tremenda, gigante, o sea, cambia la representación de una forma sin antecedentes. Sí. Y a esto... Y después se suman los de cada circunscripción y ese será el cuerpo de diputados y diputadas que van. Y ese es un dato, y un dato lo sumo chiquito, que es como va a haber uno por circunscripción, no hay listas, queda sin efecto la paridad de género. Claro. Porque si todos ponen un representante varón, van todos varones. Y otra cosa que plantea, y esto sí es una deuda de la democracia interesante, que es actualizar la representación de las provincias en la Cámara de Diputados. La ley, si no recuerdo mal, es un representante cada 180.000 habitantes. Bueno, hay provincias que están sobre representadas en términos proporcionales y hay provincias que están subrepresentadas, como la provincia de Buenos Aires, que tendría que tener muchísimos más diputados. Creo que tenemos una placa para ver, pero a la provincia de Buenos Aires tendría como 27 diputados más. Bueno, eso para cerrar el capítulo electoral. Sigamos pasando, volvamos a la primera placa, así no demoras tanto. Privatizaciones. Bueno, acá es básicamente privatizar todas las empresas. 41 son, ¿no? Son 41 empresas y además propone la enajenación de todas las acciones en empresas privadas, esto sobre empresas públicas, y además la enajenación de todas las acciones que tenga el Estado Nacional en empresas privadas. Básicamente hacer lo que no pudo hacer Mauricio Macri, que es vender el gran paquete accionario que integra como activo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a partir de las acciones que de alguna manera heredó el Estado o tomó el Estado cuando se hizo cargo de toda la masa de guita y activos que administraban las AFJP. Es decir... Sí, Flor. Sí, no, que si acá hablamos de empresas estatales, son las que siempre están en el debate, ¿no? De la TV pública, Aerolíneas Argentinas, pero lo que sorprendió es que está YPF en el listado, de hecho la ley Omnibus tiene un anexo con una por una, y una que seguramente el que está del otro lado dice, no tengo ni idea qué es, que es NASA, Nucleoeléctrica, es la empresa que controla las centrales nucleares. Es decir, si vos privatizás NASA, Nucleoeléctrica, un privado va a poder controlar las centrales nucleares, algo que nunca pasó en Argentina y que tiene todo que ver, ¿no?, con la seguridad energética. Cada cosa va a dar su discusión, pero hay un montón de empresas que no dan pérdida y hay empresas que eventualmente tienen un margen de pérdida, pero lo que hacen indirectamente benefician, es estratégico. Pero hasta la Casa de la Moneda está. Sí. Bueno, ARSAT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Elon Musk está muy interesado. Si quieren, seguimos con el punteo, así avanzamos. Fórmula jubilatoria. La fórmula jubilatoria, acá lo que plantea básicamente es la derogación de la fórmula actual, que el gobierno vaya aumentando por decreto a forma discrecional, pero a la vez, esto va a ser hasta tanto haya una nueva fórmula, pero a la vez establece que sea el Poder Ejecutivo quien diseña la nueva fórmula, es decir, no va a ser el Congreso de la Nación. ¿Vos tenés info sobre esto, Flor? Sí, porque cómo se actualizan hoy no solo las jubilaciones, sino también todo lo que tiene que ver con los programas sociales y la asignación universal por hijo, es a través de una ley de movilidad, algo que aprobó el Congreso en su momento, en el año 2020, y que cada 3 meses un jubilado no tenía que estar esperando a nadie, se fijaba cuánto daba esa fórmula, que era una fórmula que era pública, y de ahí veías cuánto te iban a aumentar cada 3 meses. De esta forma, suspendiendo la fórmula y dando aumentos por decreto, no se sabe cada cuántos van a ser esos aumentos ni de cuánto. Bueno, no es menor. Volvemos a la listita, así concluimos la tarea. Bueno, el blanqueo, este es un blanqueo de activos, algo que también se hace muy habitualmente. Acá hay una curiosidad, y es que las penalidades son prácticamente nulas, es muy bajo, y a la vez, algo que es un detalle, pero que tenemos el recuerdo del gobierno de Macri, y es que es muy chiquito el límite de familiares de funcionarios que pueden entrar. Solo cónyuges, ex-cónyuges o ascendentes y descendientes, por ejemplo, hermanos, primos, bueno, etcétera. Pero para no seguir ahí, y después está también lo que es el blanqueo en términos laborales, que básicamente elimina cualquier tipo de multa a cualquier persona que haya tenido 5, 10, 12 años, a personas trabajando en forma irregular o no inscripta de acuerdo a las tareas que hacía. Avancemos, creo que nos queda algún puntito más. Como que la ley te dice que te aprueba el decreto en un punto. Exactamente, sí. Bueno, pero acá es esto, tarde o temprano, en algún momento este decreto va a llegar al recinto, o debería llegar al recinto, en todo caso estaría salteando ese punto. Y nos queda alguno más, creo que nos queda un punto más. El Fondo de Reconversión Laboral para Estatales. Esto básicamente lo que hace es crear un fondo de guita
que para todos los trabajadores estatales que, fruto del ajuste, se van a quedar sin laburo, que van a ser un montón, lo que hace es crear un fondo por 12 meses. Vos, si sos parte sos un trabajador o trabajadora del Estado, que te vas a quedar sin laburo, vas a estar 12 meses en una condición que la ley establece de disponibilidad, cobrando una guita de este fondo, y vos vas a poder hacer o capacitaciones, que van a ser obligatorias, o cumplir tareas tercerizadas por el Estado, estos por 12 meses, si en esos 12 meses, lógicamente si vos en el medio conseguís laburo en el sector privado, el beneficio se cae, pero si no conseguiste en 12 meses sos un desocupado. Nico, vamos rápido, así nos metemos con lo de Flor en lo que elimina. Esto, digo, no iría más. El precio uniforme de los libros. Sí, esto es algo que va a matar a las librerías, básicamente. El Fondo Nacional de las Artes va a matar a las artes. El Instituto del Teatro va a matar al teatro. Elimina el INADI. Qué bárbaro. Elimina el INADI. Discrimina al INADI. Y lo último, una cosa que yo no... La verdad que es donde no hay artículo que no tenga un negocio, la prohibición de la reventa de entradas. Vos vas a poder comprar una entrada y vas a poder revenderla todas las veces que quieras. Yo te la puedo revender a vos le revendés, y así, y eso es lo que genera, lógicamente es un negocio de que el que tiene las entradas, tengo 1000, vendo 100 y 900 las saco por acá y genera un mega recontra negocio. En materia y es proyecto de ley, aclaremos que es proyecto de ley, ¿no? Porque hablamos como, es proyecto de ley, el trabajo ahora va a ser de los diputados discutirlo. Flor, nos metemos con vos. Sí, te sumo algunas económicas, muchas ya las mencionó Nico, pero tenemos algunas más para compartir, que tiene que ver, por un lado, con la deuda externa. Había bueno, arrancamos por esta. Retenciones, todo lo que... Ahí te la cambiaron. La estás volviendo loca, Flor. Privatización es la que mencionaba Nico. Sumo esta deuda externa por una ley que había aprobado Martín Guzmán, el exministro de Economía. Cualquier deuda en dólares tenía que pasar por el Congreso, porque ya vimos, ¿no? Vos tomás una deuda, como fue con el FMI, la tenés que pagar por muchísimos años. Entonces la idea era que se debata en el Congreso. ¿Vas a condicionar la vida política y económica del país por décadas? Bueno, que te lo apruebe el Congreso. Bueno, ya no va más. Si se aprueba la ley Omnibus, esto lo sacaron. Después, los jubilados, lo que decía Nico, por un lado, se suspende la ley de movilidad, pero esto es muy importante y tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La plata de los jubilados. Que es como se dice, el Fondo de los Jubilados. Es un fondo que tiene más de 70.000 millones de dólares, que fue creado cuando se creó justamente que las jubilaciones pasaron a ser estatales, para que si había algún problema con las jubilaciones tengas ese respaldo. Ese fondo, reitero, tiene más de 70.000 millones de dólares. Bien, digamos. Sí. Hoy pertenece al ANSES. Pasaría al Tesoro. Signo de preguntas. ¿Qué se haría con eso, no? Y sumamos también retenciones, un aumento de impuestos, que para toda la economía vos exportás un reactor nuclear, 15% de retenciones. Hay algunos sectores que no se les modificaron. Minería. Nico mencionaba a Elon Musk, no sé qué estaba interesado en el litio, ¿no le cambian las retenciones? Se supone que eso incentiva inversiones, que venga gente a invertir en esa actividad, ¿no? Debe estar buscando un alquiler en el Nordelta. Al contrario, las retenciones en productos terminados perjudica a la industria, que es la que da laburo. Sí, no, lo que se plantea es que en general, si vos querés plantear un esquema de retenciones, que plantees diferenciado según la agregación de valor para que no primarices la economía. Acá todo pasaría al 15%. Y sectores que no tenían van a tener 15%. Y después, bueno, el blanqueo, lo que decía Nico, hasta $100.000 no tenés que, sin penalidades. En general un blanqueo es como, bueno, no tuviste la guita sin declarar, pagá una mínima penalidad. Algo. Hasta $100.000 nada. Y esto es importante también. Hay baja de impuestos, pero a los bienes personales. ¿Quién paga hoy impuestos a los bienes personales? Los ricos. Las personas que tienen más de 27 palos de patrimonio. Ahí sí hay baja de impuestos. Bueno, nos vamos al living. A mí me interesa mucho escuchar, primero, gran tarea de Nico y de Flor para sacarnos de encima el punteo y poder hablar de lo político estrictamente con Eduardo. Y aparte sé que los dos se quedaron también con más cositas para agregar. Por supuesto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Cara de agotado, porque me imagino fue una jornada larga. ¿Qué balance de la reunión de legisladores y legisladoras de Unión por la Patria en el Congreso con gobernadores? Bueno, fue una reunión muy positiva, diputados, senadores, senadoras y los gobernadores del peronismo, donde acordamos una estrategia común, básicamente, ¿no? Ya pasamos de lo que podían ser las primeras semanas de gestión de Milei con alguna preocupación evidente por declaraciones en su momento que atañen a las provincias, lo escuchaba recién
Paulón en ese sentido. Digo, esto de cortar lo que ellos llaman, lo que Toto Caputo llama las transferencias discrecionales, que son los fondos no automáticos, ¿no? Lo que está por fuera de la coparticipación, para ser más claro, y que incluyen cientos de programas en materia de salud, de educación, de obra pública, etcétera, que va a generar una gran afectación a las provincias, la obra pública también. Pasar de esa preocupación a directamente movilizarnos en función de lo que nosotros vemos, que es un plexo normativo que se propone a través del DNU y de esta ley ómnibus, que es básicamente de ataque directo a los intereses de los asalariados, de los trabajadores formales e informales, de las pymes, de las industrias, de las economías regionales, y básicamente también una plataforma de entrega nacional, hay que decirlo, porque lo escuchaba atentamente a sus colegas hacer referencia a algunos aspectos que esta ley ómnibus propone que dejen de pasar por el Congreso de la Nación. Hablamos fundamentalmente del endeudamiento externo, hablamos de la posibilidad de habilitar a las tropas extranjeras que desembarquen en nuestro país, hablamos de enajenar patrimonio público, las empresas del Estado. En toda la regla se trata de un programa de entrega nacional que pretende hacerse y llevarse adelante de aquí en adelante a sola firma, una vez que el Congreso, nosotros vamos a trabajar para impedirlo, pero una vez que el Congreso entregue potestades que le son propias según establece la Constitución Está Nacional. claro que en el Congreso tiene una tarea muy específica, que es analizar cada punto y eventualmente votar. Siempre hay una preocupación por aquellos que traicionan su mandato. Esto siempre ocurrió. Más allá de eso, tienen clara la tarea ahí. Ahora, da la sensación que hay un reclamo que tiene que ver con la conducción de la dirigencia de la oposición de estar a la altura de las circunstancias, además de lo del Congreso. Es decir, reconstruir un poco la representación de lo que efectivamente está votado en el 45%. ¿En esto en qué andan? Mira, yo creo que hoy el protagonismo en lo que tiene que ver con el rechazo de estas medidas desde una perspectiva social, gremial, desde la sociedad civil en general, tiene que estar en las organizaciones libres del pueblo, ¿no? No creo en que la dirigencia política tenga que ponerse al frente de eso, sobre todo después de porque me parece que es fundamentalmente nuestro pueblo, que ya se está expresando a través de sus organizaciones, el que tiene que tener protagonismo en ese caso, ¿no? No pretender poner el carro adelante del caballo. Sí, a partir de esa pelea que da nuestro pueblo, reconstruir representación, ¿no? O expresión de esa pelea en los lugares institucionales. ¿Lo escuchaste a Grabois? Sí, lo escuché a Grabois. Grabois reclama exactamente lo contrario. No, Grabois planteó que no estaban ahí los diputados y senadores de Unión por la Patria. Los diputados y senadores de Unión por la Patria estábamos ahí. Lo que no creo que tengan que tener el protagonismo. Tenía que hablar el movimiento obrero, los movimientos populares, las organizaciones sociales en ese lugar. Lo pregunto porque es una discusión. Vos escuchás a la CGT y cuando se le reclama a la CGT, con razón que está fundado en la historia reciente de cómo se ha comportado, por movilización, por el paro, dicho sea de paso, mañana hay un confederal, hay que ver qué pasa ahí. La CGT dice, no, pero esperá, que sean los dirigentes políticos que nos trajeron hasta acá los que conduzcan o estén al frente de la representación de la oposición. Hay una discusión, evidentemente hay una tensión. A ver, yo creo que nosotros tenemos una tarea que es indelegable. Nosotros los legisladores, ¿no? Ya no como dirigente político, que es tumbar el DNU y tumbar la ley ómnibus en el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos que trabajar para construir la mayoría para que eso sea posible. No le puedo reclamar a nadie que haga eso por mí. Sí creo, por supuesto, y porque veo que hay legisladores de distintas bancadas que de alguna manera, formalmente, o a partir de las formas con las que se han presentado estas iniciativas, dicen oponerse o se oponen genuinamente, pero de alguna manera entienden que hay un reciente proceso electoral que ha puesto en el lugar que ha puesto a Javier Milei en la presidencia de la Nación, de alguna manera están midiendo los tiempos del descontento popular, porque todos sabemos que hay algunas medidas que ya están teniendo efecto en el bolsillo de los argentinos y de la Argentina, que seguramente hacia marzo o abril van a surtir un efecto
de alguna manera de rechazo pues cada vez van a mayor de la votar población. al calor de Entiendo que clima sí, social. entonces no me puedo desentender y entiendo que todo eso va a generar un marco distinto en una parte de la dirigencia política al que saludablemente nuestro pueblo lo disciplina cuando lo tiene que disciplinar y le marca el camino cuando le tiene que marcar, ¿no? O que por lo menos siente que tiene lazo con ese pueblo, porque me imagino que hay legisladores radicales que no se vuelven a un country o a una torre, ¿no es cierto?, en la costanera, por ejemplo, de Rosario o en un country del conurbano bonaerense, que vuelven a un barrio de clase media, que salieron de la universidad pública y vuelven a dar clase en la universidad pública, una universidad pública que posiblemente en junio de este año se quede sin presupuesto. Entonces, cada uno de nosotros, quizás los peronistas, tenemos muchísimo más que rendirle cuenta al movimiento obrero organizado, a las organizaciones sociales, por los lazos de afinidad que tenemos, por la procedencia social, por el camino que hemos recorrido juntos, ¿no? Entonces, digo, hay un ida y vuelta saludable entre nuestro pueblo, el pueblo argentino con muchísimos niveles de conciencia y con muchísimos grados de organización de sus demandas, de sus anhelos, de sus expectativas. Y nosotros tenemos que ser... mayoritariamente votó. Que mayoritariamente votó en el balotaje, optó, mejor dicho, en el balotaje por Javier Milei, y eso tenemos que hacernos cargo nosotros, y coincido con que hay que hacer una profunda autocrítica de cómo llegamos a esta situación, porque además en una parte importante de esos votantes de Javier Milei, puedo dar fe de que esto sucedió en la ciudad de Rosario, han salido de los barrios más humildes de la ciudad de Rosario, que tradicionalmente votaban al peronismo, en el conurbano bonaerense, en el norte profundo de nuestra patria, y eso se explica también con que una parte importante de nuestro pueblo está por fuera de cualquier sistema de seguridad social, y durante mucho tiempo le hablamos del aguinaldo, de las vacaciones pagas, de todas reivindicaciones y conquistas que son muy caras a la historia del peronismo, pero que una parte importante de nuestro pueblo a la que no accedía, y si se aplican esta medida va a acceder cada vez menos, ¿no? ¿No va a haber filtraciones dentro del bloque de Unión por la Patria? Me refiero a personas que se decían... Mira, yo lo que veo es que el mesianismo de Javier Milei está empujando a la consolidación, por ejemplo, de nuestro bloque. Por ejemplo, hoy estuvieron presentes una buena cantidad de gobernadores. Se habló mucho durante este tiempo si los gobernadores iban a negociar esto, lo otro. ¿Qué negociación posible hay con un tipo que pretende arrasar no solo con los principios y valores que fueron fundantes del peronismo, las conquistas sociales que caracterizaron al peronismo, o en algunos casos que el peronismo hizo efectivas, sino también con principios y valores que hacen a la fundación misma de la Argentina? Este tipo va contra la ley 1420 de educación pública y gratuita, que digo, ni le inventó el peronismo, ni tiene que ver exclusivamente con el ideario del peronismo, viene de la época de Roca. Si hablamos de Roca, va contra la integridad territorial de la Argentina. ¿Qué necesidad y urgencia hay en derogar la ley de tierras que establece un tope para la compra de tierra por parte de extranjeros? Negocios hay, exclusivamente negocios, que además atentan contra nuestra seguridad nacional. Esa es otra cuestión que hay que analizar profundamente, porque muchas de estas medidas terminan atentando contra nuestra integridad territorial y contra nuestra seguridad nacional, ¿no? Nico. Eduardo, ¿crees que en este contexto, voy a reformular, ¿crees que hay sectores políticos que, si el contexto fuese otro, si no fuese un gobierno que recién empieza y fuese un gobierno más desgastado, que si no sintieran que tal vez comparten cierta simpatía con un sector del electorado, ¿cree que hay sectores políticos, y no hablo del peronismo, claro está, que se opondrían más contundentemente a esta manera de gobernar? Yo creo que sí, lo dije recién. Creo que este es un intento mesiánico, refundacional, en sentido negativo, de la Argentina, un intento por llevar adelante una reforma estructural radical de nuestra sociedad y de nuestra economía, al que no se animó, creo que casi ningún gobierno antes. Podemos encontrar antecedentes en la última dictadura cívico-militar, en el discurso de asunción de José Alfredo Martínez II, aparece este planteo refundacional, de intento de reestructuración, ¿no es cierto?, de nuestra economía.
el Menemato, el gobierno de la Rúa, el gobierno de Macri, ninguno intentó hacerlo tan rápido y tan profundamente en tan poco tiempo. Creo que es una carrera contra el tiempo de Javier Milei, a sabiendas de que nuestro pueblo, el pueblo argentino, no le dio un cheque en blanco, ni siquiera lo votó para que haga esto, porque quiero recordar, en el periodo que fue de la general, al balotaje, Javier Milei negó todas y cada una de las medidas que está tomando ahora. Hay que poner de nuevo el debate para ver que negó absolutamente todas y cada una de las medidas. Dijo que eran todos planteos producto de la campaña del miedo, claro, etcétera, etcétera. La campaña de miedo se quedó corta como patada de chancho, hay que decirlo. Te pregunto esto porque no sé si vos ves lo mismo, pero yo veo que hay sectores políticos que hacen muchos planteos de formas, pero pocos planteos de fondo. Me parece que es una forma también de intentar ponerle un freno a este intento. Bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Yo creo que hay que discutir el fondo. No encuentro una sola medida, ni en el DNU, ni una sola medida en el DNU. Es difícil, porque son muchas. En el DNU y en la ley ómnibus que favorezca a los trabajadores, al pueblo, a la Argentina productiva, ¿no es cierto? A la que construye, a la que genera valor. No encuentro ninguna, la verdad que no encuentro ninguna. Y no encuentro tampoco ninguna que justifique la necesidad de urgencia fundada en la idea de que tenemos un problema central, no vamos a negar que existe, y es profundo, que es el de la inflación. Tenemos otro problema, lo venimos señalando, digo, yo soy diputado de Unión por la Patria, pero además integro el movimiento Evita, y hace años que venimos señalando que hay un problema central de nuestra economía y de este capitalismo que estamos atravesando, que es la imposibilidad de generar empleo, la imposibilidad de incorporar a ese sistema de derechos, a ese sistema de seguridad social, que repito, en parte no creó el peronismo, pero sí lo consolidó y en otra parte sí lo creó y lo profundizó, a la mitad de la población económicamente activa. ¿Es un problema? Efectivamente es un problema. ¿Soluciona alguna de estas? Señalo ahí porque lo tengo ahí, ¿no? Y tengo mis apuntes ahí. Algunos de los planteos o algunas de las disposiciones del DNU, de la ley ómnibus, algunos de estos problemas, no. Es más, a muchos de ellos lo empeora. Lo único que hay son disposiciones escritas a medida de los dueños de todas las cosas en la Argentina, que se hicieron disposiciones a medida. Todo lo que soñaron, todo lo que soñó el gran capital en la Argentina en materia de terminar con lo que ellos llaman el costo argentino, que no son más que los derechos sociales que Perón ha establecido, como dice nuestra marcha partidaria, están contenidos ahí de manera agresiva para hacerlo de manera rápida y que no obtenga una rápida respuesta o no obtenga una respuesta contundente de los trabajadores del pueblo argentino. Por lo visto, los trabajadores del pueblo argentino están bastante avispados de lo que está sucediendo y hoy lo demostraron en la puerta de los tribunales. Lo demostramos porque estuvimos acompañando, ¿no? Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Mirá qué brava estará la cosa y cómo estará el clima en Desiguales, que ni hablamos de Central y Newell's, Lucila. No. ¿Te diste cuenta? Tremendo. Me acabo de enterar que sos de... Me acabo de enterar que sos de Newell's. Bueno, en el corte... Menos mal que no se enteraron antes. Como Rosarino. En el corte... No, no es Rosarino, es trucho. En el corte lo hablamos. ¿Charlie es un genio? Rep los entrevista. Sí, es un genio. ¿Por qué este mundial fue único? Siempre me pareció increíble que la que yo creo que ha sido nuestra máxima fiesta futbolera haya transcurrido en un lugar tan ajeno. Dibuja un mundo propio con ellos. ¿Hablar del humor mejora nuestro humor? Sí, sí. No abusaría. Mundo Rep, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Ay, ¿te tiro un dato? Si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras.
YPF. Bueno, estamos cerrando ya Desiguales. Es bueno lo que dice Flor. Contalo, Flor. Es una bomba, no sé si... Mañana podrían aumentar muchas cosas si el DNU se pone en vigencia y la desregulación es total. Sí. No, que mañana a las 4 de la tarde hay una reunión en gobierno, en el Ministerio de Infraestructura, con los empresarios de transporte, que le van a llevar la propuesta de llevar el colectivo a 500 pesos. De los 56 actuales, 10 veces más dijeron, más de 500. Bueno. Y eso sería con subsidios, porque sin subsidios dijeron que sería 800. Bueno, nos estamos yendo. Antes de irnos, feliz cumpleaños a nuestra compañera Luciana Bertoia. Sí, señor. Gran profesional, mejor persona, así que un gran abrazo. Y bueno, mañana haremos nuestro último programa de la televisión pública de Desiguales y estamos todos y todas invitados, integrantes de Desiguales, que estén acá y nos hayan tomado ya el palo de vacaciones, pero será un programa importante. Hasta mañana a las 9 de la noche. Nos vemos.